Saludos para todos, mi nombre es Ana María Montoya, estudiante de la especialización en seguridad de informática y voy a presentarles el informe técnico correspondiente a la actividad de la etapa 5 del seminario especializado en grupos estratégicos en ciberseguridad Red Team y Blue Team. Iniciamos con unos datos bien interesantes reportados en la página del Tiempo en un artículo publicado el 30 de octubre del 2019 en el que mencionaban el incremento de incidentes y ataques informáticos en Colombia, ¿sí? El cual incrementó en un 54% en comparación al 2018. Estos datos son del 2019. Y se reportaron 28.000 casos, los cuales estaban relacionados con ransomware, phishing, con suplantación de identidad, con envío de malware y fraudes en medios de pagos en línea. Teniendo en cuenta lo anterior, pues vemos que las grandes y medianas empresas están expuestas a múltiples ciberataques que pueden impactar negativamente su operación, su imagen, su reputación. Entonces es allí donde nos preguntamos, ¿está nuestra organización preparada para afrontar estos desafíos? Contamos con equipos especializados que nos ayuden a definir e implementar estrategias para proteger nuestra información. Aquí iniciamos entonces con el informe técnico que se le presenta a la compañía White House Security sobre un trabajo que realizamos durante 2 meses en los cuales evaluamos 3 aspectos. Uno fue el aspecto ético y legal, el segundo aspecto fue relacionado con pentesting y el tercer aspecto fue relacionado con contención. En el primer aspecto que evaluamos, hicimos un análisis y una revisión del documento anexo 2 escenario 2, ¿sí? Donde identificamos que la organización realizó la contratación de los profesionales de ciberseguridad para conformar los equipos de Red Team y Blue Team. Sin embargo, pues dado que se encontraron irregularidades en las redacciones en esos documentos, pues evidenciamos que la compañía entregó también situaciones internas teniendo estas debilidades en estos documentos. Entonces, ¿qué riesgo nos puede ocasionar realizar una contratación a un personal sin tener en cuenta todos esos aspectos legales y éticos? Pues que podamos tener una pérdida de confidencialidad de la información, ¿sí? Que la información como tal de nuestra compañía sea expuesta y nosotros no vamos a tener un documento el cual nos respalde para poder llevar acciones legales. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros en este punto? Que revisemos primero los contratos muy detalladamente, teniendo en cuenta pues todo lo que se menciona en el Código Sustantivo del Trabajo y en compañía pues de nuestros abogados de nuestra área legal, también definir esas políticas de contratación, esos acuerdos de confidencialidad, ¿sí? Que nos ayuden a protegernos a nosotros como organización y también que ayudemos o que más bien tengamos como en cuenta de no llegar a incumplir con leyes o normatividad que tenemos en nuestro país. Por otro lado, hicimos también un análisis, ¿sí? Y una evaluación del documento anexo 3, que es el acuerdo, que es como tal el documento como el acuerdo de la confidencialidad, ¿sí? Que íbamos a firmar con nuestros profesionales o que firmamos con nuestros profesionales como tal. Identificamos algunas irregularidades, ¿sí? Algunas irregularidades como, por ejemplo, en el caso de la parte receptora, que es el profesional, que se obligaba a no divulgar, ¿sí? Directa, indirectamente, información, ¿sí? A los subalternos o funcionarios o a autoridades legales, ¿sí? De aquella información confidencial o procesos ilegales que se estuvieran llevando a cabo dentro de la organización, ¿sí? Tengamos en cuenta que la organización presta servicios de seguridad y ciberseguridad a otras compañías, ¿sí? Entonces, ¿qué riesgo nosotros podemos ver afrontado allí? Pues el tema es que si nosotros tenemos un acuerdo donde le decimos al empleado, hey, tú no puedes divulgar información ilegal ni puedes reportar
hechos de espionaje, porque nosotros también estamos manejando información de terceros, información que ya viene a aplicarnos como tal la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, no está bien que nosotros dentro de la organización tengamos una política establecida de esa manera, donde le digamos al empleado, hey, si tú encuentras actividades sospechosas, ilegales, no las reportes. Si estás viendo temas ilegales dentro de la organización, no las reportes. Entonces, estas cláusulas, tenemos aquí detalladamente qué fue el punto que evidenciamos en el contrato en el acuerdo de confidencialidad, el cual, pues digamos que debemos hacer unos ajustes, unos cambios, ¿sí? Para que podamos tener una cláusula de confidencialidad acorde que no nos impacte, como les decía inicialmente, con las leyes, normatividad que tenemos en nuestro país. Aquí, ¿qué riesgo vemos? Aquí vemos como tal un riesgo que podría ocasionar el incumplimiento de los artículos 269 y 269C, perdón, 269C y 269F, ¿sí? Uno habla sobre el tema de interceptación de datos y informáticos y el otro habla sobre violación de datos informáticos. Y también el artículo 67 del Código Penal, que nos indica que nosotros debemos denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto ilegal que veamos que se esté presentando. Entonces, allí como recomendación, ¿qué decimos? Uno, que ajustemos esos acuerdos de confidencialidad, ¿sí? Y esas obligaciones de la parte receptora, en el caso de los profesionales o de nuestros empleados, sin incumplir lo que está mencionando la Ley de Delitos Informáticos, que es la Ley 1273 del 2009, el Código Penal, especialmente el artículo 67, y tampoco dejemos por fuera la normatividad y el código de ética que nos entrega COVNIA, que es el ente que nos regula como profesionales de ingeniería. Entonces, allí que colocamos, digamos, la información efectivamente no puede ser divulgada ni entregada a terceros que no correspondan, pero nosotros dentro de la organización debemos establecer unos protocolos de operación que nos permitan y que nos den como la ruta a seguir en caso de que nosotros estemos evidenciando actividades sospechosas ilegales, de espionaje, que nosotros tengamos como esa ruta de trabajo y decir, mira, si está ocurriendo esa situación, entonces vamos a hacer A, B y C. Pero que sí lo podamos reportar, ¿sí? O sea, que la parte receptora en este caso, que somos los profesionales que estamos llevando a cabo estos trabajos de seguridad dentro de la compañía, tenemos la obligación primero de proteger la información confidencial y de los terceros, pero nosotros en caso de detectar alguna irregularidad, alguna actividad ilegal, tengamos primero dentro de la organización a quien reportarle la situación. Y segundo, también tener los protocolos de reportar a las entidades o a los entes de control o legalmente, no sé, a la fiscalía, a la policía cibernética, a todos los entes que nosotros podamos levantar la mano y decir, hey, aquí está pasando alguna situación rara. Otro tema que tenemos que tener en cuenta también en el acuerdo es que cada persona debe ser responsable de sus actos dentro de la organización. Es decir, yo como profesional de seguridad no puedo hacerme responsable de lo que hace el gerente, de lo que hace el director, de lo que hace el presidente. No, cada persona debe responder por sus actos dentro de la organización. Entonces es importante que dentro de esas políticas de confidencialidad dejemos claros que cada persona es responsable de la información que maneja, de la información que divulga y de la información que no trata de acuerdo a las normas que tenemos establecidas en nuestro país. Y digamos que también cada miembro, ¿sí?, de la organización debe ser responsable de los actos ilícitos que comete y de los actos no éticos, ¿sí? Digamos que aunque la organización es responsable porque hay un representante legal que es el que va a responder por todo lo que ocurra dentro de la organización, pues nosotros también tenemos que tener definidas unas políticas acorde a que cuando algo ocurra con algún profesional o algún colaborador dentro de la organización, pues a cada uno se le apliquen sus sanciones pertinentes. Hay otro aspecto, bueno, allí ya terminamos el tema de la revisión de los aspectos éticos y legales que evidenciamos en los documentos y vamos a pasar como tal a las actividades que realizamos
como equipo Red Team, ¿sí? Digamos que allí nosotros llevamos a cabo una evaluación, dado que dentro de la organización había una sospecha de que se estaba dando una fuga de información en unas máquinas Windows. Entonces allí como tal tenemos que tener en cuenta que llevamos a cabo las actividades de un pentesting. Primero, realizamos toda la recolección de la información de las máquinas. Para eso utilizamos la herramienta Nmap con unos comandos que nos ayudaron a identificar qué sistema operativo tenía la máquina, qué puertos habían habilitados, los servicios. Después de eso, hicimos un análisis de vulnerabilidades, para la cual también utilizamos la herramienta Nmap, y allí identificamos la vulnerabilidad a la cual estaba expuesta la organización a través de estos dos equipos. Y finalmente realizamos la explotación de esa vulnerabilidad con la herramienta Metasploit. Entonces, allí que les tenemos para informarle. Uno, en la máquina, una de las máquinas, la Win7 SE2020X64, contaban con el sistema operativo Windows 7 Professional Service Pack 1 a 64 bits, el cual contaba con una versión desactualizada, y actualmente estas versiones de Windows 7 no cuentan con soporte por parte de Microsoft. La otra máquina que también estaba comprometida en la situación de la fuga de la información era la máquina Win7 SE2020, que también contaba con el sistema Windows 7. Como les mencionamos, este sistema operativo ya está fuera del soporte de Microsoft, y en ambas máquinas identificamos la vulnerabilidad CB 2017-0143, que presenta, lo que permite allí es que los atacantes puedan ejecutar un código arbitrario a través de paquetes diseñados. Adicional a eso, pues pudimos realizar la explotación de esa vulnerabilidad y pudimos ingresar a una de las máquinas, ¿sí? Y pudimos identificar el archivo por el cual se estaba dando la fuga de la información. ¿Qué riesgo vemos allí con esta vulnerabilidad? Uno, pues esto, al estar con esta vulnerabilidad latente, podemos tener pérdida de confidencialidad, de integridad, de disponibilidad de la información, y podemos también tener posibles ataques de ransomware. Entonces, allí la recomendación para que empecemos como a cerrar esas brechas de seguridad inicialmente sería aplicar el parche que nos estaba ofreciendo Microsoft en su momento, que es el MS17010 para ambas máquinas. En el tercer aspecto que evaluamos, que fue relacionado a las actividades que hizo el equipo Blue Team, se llevaron a cabo actividades de contención, ¿sí?, de los ataques informáticos que se estaban llevando a cabo en tiempo real, y también hicimos unas actividades de hardening para la máquina Windows, a la cual le realizamos la explotación con el equipo Red Team en el aspecto anterior. Entonces, allí, ¿qué hicimos? Cuando realizamos el análisis de la máquina que pudimos explotar, identificamos varias cosas. Uno, que el antivirus, mejor dicho, no teníamos antivirus instalado en la máquina, que el firewall se encontraba desactivado, que el Windows Defender se encontraba desactivado, y cuando fuimos a ver temas de actualizaciones en el equipo, no habían actualizaciones recientes, entonces no había nada de actualizaciones. Y adicional a eso, la máquina no tenía mecanismos de autenticación, es decir, cuando prendíamos la máquina no nos solicitaba ni siquiera un usuario, una contraseña. Entonces, allí, ¿qué recomendamos? En temas de hardening, pues recomendamos realizar la instalación de un agente de antivirus, realizar la activación del firewall y el Windows Defender, ¿sí?, crear la contraseña para el usuario, para la autenticación del usuario en la máquina, descargar y aplicar las actualizaciones de Windows. Y finalmente, para ello debemos definir unas actividades y unos responsables del monitoreo periódico para las estaciones de trabajo. Estas estaciones de trabajo se deben sincronizar a la consola de administración de antivirus, se debe reportar a la consola de administración del firewall, para que nosotros podamos tener constantemente el monitoreo de aquellos eventos que se están presentando en la máquina. Y finalmente, aquí el análisis de las estrategias para los equipos, pues digamos que es un tema ya para fortalecer como nuestro equipo de trabajo, ambos equipos que tenemos, y es que vamos a detallar como unas recomendaciones para ambos equipos, tanto el Blue Team como el Red Team, para las cuales van a permitir como fortalecer esas habilidades, ¿sí?, de ambos equipos, y así poder mejorar los aspectos de seguridad de la compañía. Aquí vamos a presentar algunas estrategias
para el equipo Red Team, y una es que el equipo Red Team debe tener un profundo conocimiento de los sistemas de información, de los protocolos informáticos, técnicas, herramientas, seguridad de información, seguridad informática como tal. Debe tener fuertes habilidades de desarrollo, ¿sí?, de software, para poder, adicional de utilizar las herramientas ya existentes, pues poder crear unas o personalizar algunas herramientas o algunas funcionalidades que requiramos puntualmente para algunas de las evaluaciones que requiramos realizar dentro de la organización. También debemos tener una experiencia amplia en pruebas de penetración, en pruebas de explotación de vulnerabilidades, ¿sí?, para poder evitar, o digamos que, al equipo estar bien fortalecido en pruebas de penetración, pues va a poder estar a un nivel alto que nos puede ayudar también a pensar como piensan los hackers que nos quieren hacer daño, o aquellas personas que quieren hacer daño a las organizaciones. Entonces eso nos va a ayudar como a estar allí en esa contienda con ellos y poder estar a la vanguardia de lo que va pasando en la tecnología, de poder tener todos los mecanismos, de implementar esas estrategias, de implementar esas herramientas, de utilizarlas. Y pues digamos que también un tema muy importante para el equipo Red Team es que tenga amplias habilidades en ingeniería social, ¿sí? Porque digamos que con habilidades de ingeniería social, pues nosotros podemos entrar a manipular, a persuadir las mismas personas dentro de la organización y que nos entreguen información relevante, importante, que nos puedan dar como las puertas también para poder hacer otros ataques. Y finalmente, las estrategias para Blue Team es primero el equipo de tener una amplia y completa, un completo conocimiento, ¿sí?, como tal, de la estrategia de seguridad de la organización, ¿sí?, de las personas, las herramientas que utilizan, las tecnologías, plataformas, políticas, procedimientos, ¿sí? Debe tener también habilidades en análisis, ¿sí?, en identificación y análisis de amenazas, de vulnerabilidades, para poder así poder implementar planes, ¿sí?, que nos ayuden a operar y saber cómo operar en caso de que se nos esté presentando un evento de seguridad. También, ¿qué debemos tener? Debemos fortalecer técnicas, ¿sí?, para reducir las superficies de ataque. O sea, debemos tener como toda la revisión, todo el panorama, tener todos los conocimientos y ver cómo opera cada malware, para poder saber qué técnicas vamos a implementar para protegernos, y pues finalmente poder tener un gran conocimiento de las herramientas y los sistemas de detección de seguridad existentes, ¿sí?, tanto en la empresa como aquellas que podamos implementar nuevas. En este punto también es importante resaltar que el tener implementado un 100, pues eso nos ayuda a correlacionar todos los eventos que se están dando dentro de la organización, aquellos que consolidan la consola de antivirus, el firewall, los IPS. Entonces allí ellos nos empiezan a correlacionar los eventos y nos empiezan a decir, mire, aquí está pasando algo. Entonces podemos entrar a evaluar si realmente lo que está pasando, lo que nos está sucediendo en ese momento es un ataque, y así pues podamos nosotros como tal atender el asunto, resolverlo, no permitir contenerlo, ¿sí?, no permitir que eso trascienda y que nos dé un impacto mayor, y podamos nosotros tener a nuestra organización protegida, o por lo menos tenerla protegida de una manera que, si nos sucede algo, el impacto sea mínimo y nos podamos recuperar lo antes posible del evento. Siendo esto la sustentación del informe final, pues cabe resaltar que en la actualidad es muy importante, ¿sí?, para las empresas que tengan implementado como tal estrategias de seguridad de la información, que contemplan como tal la ciberseguridad, y que ahora, con estos equipos especializados que llevan mucho tiempo operando, pues nos podamos fortalecer, ¿sí?, y seguir adelante a pesar de todos los ataques informáticos que nosotros podemos ver, y tener en cuenta que aunque no nos esté pasando a nosotros en este momento, no quiere decir de que nunca nos vaya a pasar, o que no nos esté pasando y no nos estemos dando cuenta. Muchísimas gracias.